Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Hace unos días les prometí un video, pues tratando de explicarles qué clases pueden equiparse para conseguir el camuflaje de oro mucho más rápido. El camuflaje de oro es el camuflaje más básico para obtener los demás. Entonces, si quieren platino, si quieren damasco, si quieren diamante, necesitan el oro sí o sí. Y es muy fácil. Aquí les vengo a explicar el concepto. Disculpen si tengo la voz un poquito cansada, porque es que ya he grabado este video como 3 veces y siempre me queda largo porque trato de ser lo más explícito, pero pues no quiero que este video quede tan largo, entonces voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y ya. Entonces, conseguir este camuflaje es bastante fácil, bastante rápido si sabes cómo hacerlo. Y bueno, es que aquí mucha gente comete el error de usar la misma clase que usan para Ranked o para Battle Royale para desbloquear estos camuflajes. ¿A qué camuflajes me refiero? A estos. ¿Sí? Usan la misma clase para todos y por eso es que se demoran mucho, se tardan demasiado en conseguir este camuflaje, que es bastante sencillo, pues si se consiguen las clases que son. Y si le prestan atención un poco al juego, porque es que es más eso que otra cosa. Entonces, bueno, primer camuflaje, lo que les decía, el completista, pues son los camuflajes más importantes del juego. Entonces, el básico es el de oro. Y para conseguir el camuflaje de oro necesitan estos camuflajes: el de arena, astilla, tigre, selva y reptil. Entonces, ¿cómo consiguen este camuflaje? Pues bueno, el de arena simplemente matando con el arma y ya está. El de dragón matando desde la cadera. El de astilla, tiros a larga distancia. El de tigre usando los 5 accesorios. El de selva disparando disparos a la cabeza. Y el de reptil es matando con el arma sin accesorios. Para obtener estos camuflajes necesitas subir el arma de nivel, obviamente, pero cada tipo de camuflaje requiere un nivel diferente. El de arena necesita nivel 2, yo estoy en el nivel 1 en esta arma, por ejemplo, por eso no está desbloqueado todavía, pero bueno, necesita nivel 2, dragón nivel 10, astilla nivel 18, tigre nivel 26, selva nivel 34 y reptil nivel 40. Entonces, para esto son las tarjetas. Usen las tarjetas para desbloquear esto mucho más rápido. Yo les recomiendo que lo desbloqueen siempre hasta selva, porque bueno, son muchas armas y si no tienen todas, pues las tarjetas no les van a alcanzar. O sea, si son muy nuevos en el juego, tal vez no tengan suficientes tarjetas, pero se consiguen simplemente jugando y ya está. Entonces yo les recomiendo que desbloqueen hasta el nivel 34, hasta el nivel selva, y se ahorran estos últimos niveles en tarjetas, se los ahorran. Entonces hasta acá, ¿por qué? Pues porque bueno, este es el disparo a la cabeza, que es el camuflaje más demorado, el que me parece a mí que es el más demorado, porque conseguir headshots no es tan sencillo. Hay armas con las que sí es muy fácil y otras con las que no, entonces es más demorado este. Entonces yo les recomiendo que usen las tarjetas hasta este nivel y empiecen con los disparos desde la cabeza, para que no se pongan a hacer uno por uno, ¿sí? Uno por uno, porque se van a demorar muchísimo y son muchísimas armas, entonces esto va a ser muy tedioso. Entonces no se fijen en arena y no se fijen en tigre, porque estos camuflajes se consiguen solos. El de arena pues simplemente es matando y ya está. El de tigre es con los 5 accesorios equipados, pero para conseguir el camuflaje de dragón y el de astilla pues necesitas equipar todos los 5 accesorios para optimizar esta obtención de camuflajes. Entonces este se consigue solo haciendo estos dos, ¿sí? Si hacen estos dos, este se va a conseguir solo. Y el de selva igual. Si hacen el de selva primero, pues este se va a ir desbloqueando solito y este también. Empiecen por este, que es el más demorado, y luego estos van a ser muchísimo más fáciles. Bueno, en el caso de las escopetas este va a ser el más demorado, pero en todos los demás este va a ser el más demorado. Así que bueno, explicado esto, ahora sí pasemos a los accesorios. Y es que es muy básico, es muy fácil. Como les digo, arena y tigre se consiguen solos. Y el último, el de reptil, eso es sin accesorios. Entonces, para conseguir el de disparos a la cadera y disparos a larga distancia y disparos a la cabeza, necesitan equiparse pues los accesorios adecuados para cada camuflaje. Por eso digo que mucha gente comete el error acá. Usan la misma clase para obtener todos y no les va a servir así. O pues les va a servir, pero se van a demorar mucho más. Entonces, si lo que ustedes quieren es disparos a la cadera, pues enfóquense en estos 3 accesorios que son los más importantes. ¿Cuáles son estos? Por lo general en todas las armas están. Entonces, principal, supresor de fogonazo. ¿Por qué? Porque esto reduce dispersión de balas al disparar desde la cadera. Entonces, para disparos desde la cadera pues viene perfectamente. Láser 1 RTC igual, reducir dispersión al disparar desde la cadera. Y empuñadura de mercenario, porque también reduce dispersión de balas al disparar desde la cadera. Entonces, con estos 3 accesorios
esta arma les va a servir perfectamente para conseguir ese camuflaje. O sea, va a ser muy rápido. ¿Qué mapas les recomiendo? Cheatment, que es el mapa más pequeño y van a encontrarse los enemigos muy de cerca, entonces la dispersión no va a afectar tanto. Entonces disparar desde la cadera va a ser mucho más rápido, mucho más fácil. Y pues les recomiendo Punto Caliente, que es el modo de juego más tardado, entonces pues en una sola partida se pueden sacar este camuflaje tranquilamente. O sea, todos los niveles de este camuflaje tranquilamente. Ahora bien, si lo que quieren es astilla, que son tiros a larga distancia, yo les recomiendo mapas grandes obviamente. ¿Cuáles? Rust, Boneyard iba a decir, Scrapyard, Takeoff, Crossfire. O sea, mapas grandes para conseguir disparar de extremo a extremo para que consigan el tiro lejano mucho más rápido. ¿Qué accesorios equiparse? También, para todas las armas funciona prácticamente igual. Entonces, silenciador monolítico porque le da alcance. Cañón, pues el que les dé más alcance, por lo general es el tirador OWC. Y láser táctico OWC. Entonces estos tres accesorios son los primordiales o los principales para que consigan este tipo de camuflaje, el de astilla a larga distancia. ¿Con qué lo pueden complementar? Pues con accesorios que les den full control. Entonces puede ser un acople, por ejemplo el de Ranger. Si el arma tiene retroceso horizontal, les recomiendo este. Si no tiene retroceso horizontal, pues les recomiendo este. Entonces aquí escogen simplemente el que les da mayor control de retroceso. Y también puede ser empuñadura engomado. Yo creo que este tiene que ir sí o sí porque les da mucho control. Entonces, como es larga distancia, necesitan full control y full alcance. Entonces, con esta clase lo van a hacer muy rápido y les va a funcionar muy bien. Mapas grandes y seguramente en un par de partidas consiguen este camuflaje tranquilamente. Métanse a partidas públicas porque obviamente están repletas de bots y los bots por lo general a largas distancias no se mueven tanto. Pero si ya están muy cerca sí, entonces va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque hay gente que dice como no, es que yo los consigo en Ranked porque es que así es que toca y bueno, no sé qué. Si se van a demorar 5 años consiguiéndolo, pues hagan ustedes, pero yo les recomiendo esto. Ahora bien, disparos a la cabeza. Yo creo que sí o sí necesitan mira de punto rojo para poder ver la cabeza del enemigo mucho más fácil, ¿sí? Para que la mira sea muy limpia y puedan disparar pues tranquilamente. O sea, que le disparen la cabeza 100%. Entonces mira de punto rojo. No les recomiendo tanto la mira de hierro porque hay armas que sí son muy molestas, pero hay otras en las que no. Entonces, bueno, mira de punto rojo para mí fue bendita porque me servía en todas las armas, entonces yo se la equipo. En este caso lo que necesitan es full control, muchísimo control. Entonces el cañón que les da más control. La boca de cañón yo les recomiendo freno de boca o compensador porque esta les da mucho control de retroceso. Sí, entonces bueno, vamos a equiparnos este de ejemplo. Acople sí o sí, obviamente para control. Empuñadura engomado sí o sí para control. Entonces con esta clase les va a ir muy bien. O sea, ahí les muestro esta, pues la M16, pero estos accesorios están prácticamente en todas las armas. Simplemente usan la misma clase para todas las armas y ya está. Entonces, como ven, esta arma tiene mucho control y mucha precisión. Entonces esta arma cuando disparen no se va a mover nada. Entonces disparar la cabeza va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido. Así que bueno, gente. Bueno, aquí les explico también, ¿no? En el caso del francotirador y el tirador, los disparos a la cadera cambian, ¿sí? Aquí no son disparos a la cadera porque sería imposible conseguirlo, o sea, sería muy demorado. Entonces en este caso lo que cambia es esto. Entonces aquí el de dragón, que son disparos a la cadera en las armas normales, o sea, en las de asalto, subfusil, ligeras y escopetas, son disparos desde la cadera. En los subfusiles, en los francotiradores es disparos agachados. ¿Cuál es este? Yo al comienzo me confundía mucho y mataba, o sea, hacía drop shot y disparaba así, pero nunca me las contaba. Y yo decía, pero bueno, estoy disparando agachado, ¿por qué no me las cuenta? Y es porque el drop shot no sirve para agacharse. O sea, la palabra agacharse sí, pero aquí no. O sea, aquí lo que tienen que usar es el botón de deslizarse. Entonces ustedes se ponen de rodillas y matan así. Ese es el disparo agachado. Pues por si no lo saben, ¿no? Yo no lo sabía y me demoré mucho en entenderlo y es así. Es el disparo agachado. Entonces en los francotiradores y en los tiradores funciona así. Entonces el de dragón se consigue así.
Entonces aquí lo que necesitan, pues bueno, la misma clase les va a servir, la de disparos a la cabeza les va a servir. Sí, entonces aquí no se fijen tanto en una clase especial para este tipo de camuflaje porque simplemente es disparar agachado y ya está, ¿sí? Entonces en este caso, este camuflaje también se puede conseguir solito haciendo el de astilla y el de selva. Disparos a la cabeza, pues se agachan y disparan a la cabeza. Y astilla, disparos a larga distancia, pues se agachan en una esquinita, campean, yo qué sé, y pues al otro extremo del mapa pues matan al enemigo estando agachados y se va sumando solito, ¿sí? Va consiguiéndose solito este camuflaje también. Entonces ahí ahorran un poquito de tiempo en este camuflaje. Entonces, gente, esto sería pues prácticamente todo para conseguir pues estos camuflajes. En el caso de las secundarias, como no se arman clases, pues bueno, es diferente. Entonces, por ejemplo acá, bueno, en esta, no sé si esta tiene camuflajes. Sí, aquí los camuflajes son diferentes. Entonces, por ejemplo, el de arena se consigue no dice. No, aquí, bueno, el de arena se consigue matando y ya está. El de dragón mata enemigos por la espalda, ¿sí? Entonces aquí es diferente. Mata enemigos agachado, igual, se ponen de rodillas y matan así. El de tigre logra 2 bajas sin morir, entonces tienen que matar a 2 personas sin que los mate. El de selva mata enemigos con ventajas específicas, entonces aquí mata enemigos con silencio mortal. Mata enemigos con silencio mortal. Bueno, aquí varía dependiendo del arma. Aquí son con silencio mortal, entonces habrá otras que necesiten otra ventaja diferente. Los lanzadores también son diferentes. Entonces aquí necesita... bueno, esto ya los desbloqueé, entonces no se puede ver. Pero este sí. Entonces, este conseguir 2 bajas sin morir. Sí, aquí es diferente. Matar agachado. Destruir torretas centinelas con esta. O sea, este es el más demorado. Este es bastante demorado porque necesitas que el enemigo saque una torreta. Entonces es muy raro que los enemigos saquen torretas. Por eso estos camuflajes son demoraditos. Pero bueno, esto sería básicamente pues todo. Entonces, bueno, gente, este video ya está quedando muy largo, pero traté de dejarlo lo más claro posible, así que espero que les funcione, que les sirva. O sea, yo sé que sí, yo me demoré como una semana consiguiendo el Damasco, o sea, se necesitan muchas armas para el Damasco, y yo me demoré como una semana. Entonces, simplemente es que tengan paciencia, se equipen los accesorios que son, y ya está. Se metan a las públicas, y listo. Entonces, bueno, gente, espero que este video les haya gustado, y si es así, ya me duele la garganta. Si es así, apóyenlo con un like porque vea que me estoy quedando sin voz por ayudarlos a ustedes. Comenten, si tienen dudas, pues yo les aclaro, pero pues no me hagan preguntas que ya mencioné acá, o si no, no les voy a responder. Pero bueno, comenten. Suscríbanse al canal si no están suscritos, activen la campanita, compartan este video a todos sus amigos para que consigan este camuflaje de oro mucho más rápido. Y ya, gente, suscríbanse al canal, activen la campanita y listo, ya no sé qué estoy diciendo, ya me duele la garganta. Esto sería todo de mi parte, yo les mando un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente video.